Es la acumulación, la bronca y la rabia del despropósito de los que nos gobernaron todos esos años. Nosotros no nos dimos cuenta de lo que venía. Tendríamos que haber hecho un acuerdo de unidad nacional antes. Me dice, ministro, tenemos que evacuarlo al presidente y a su familia. Entonces anunciaron la renuncia de Cavallo, aplaudió la gente en la plaza. Y la bala, como él era tan alto, le pega acá en la cabeza y lo dejó tirado ahí. Renuncia de la Rúa y se acaban los saqueos. Es decir, la gente tenía hambre hasta ahí y después no. ¡Sean capaces de matar un pueblo! Crisis de diciembre de 2001 en Argentina. La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o crisis del 2001, es también llamada como el cacerolazo, el argentinazo o como el 2001. ¿Qué fue esta crisis? Fue una crisis política, económica, social e institucional potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema "que se vayan todos". ¿Esto qué causó? Esto causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa, dando que esto provocó una inestabilidad política durante el cual 5 funcionarios ejercieron el poder ejecutivo nacional en pocos meses. El origen del colapso de la economía de la Argentina y sus efectos sobre la población se pueden encontrar muchos años antes. Al año 1983, cuando se restauró la democracia en el país luego de la elección del presidente Raúl Alfonsín. Los planes del nuevo gobierno contemplaban la estabilización de la economía de Argentina, incluyendo la creación de una nueva moneda, el austral, primera de su clase en no llevar la palabra peso como parte de su nombre, para lo que se requirieron nuevos préstamos. El Estado llegó a ser incapaz de pagar los intereses de esta deuda y la confianza en el austral cayó. La inflación, que había aumentado entre un 14 y 20% en un mes, creció fuera de control, provocando una hiperinflación. En el mes de julio de 1987, la inflación de la Argentina llegó al 200%, superando el 5.000 en 1989. Los salarios reales cayeron a casi la mitad, el nivel más bajo en 50 años, y se produjeron diversos paros laborales. En medio de los disturbios, el presidente Alfonsín renunció 5 meses antes de terminar su mandato y tomó posesión. Hace 20 años en la Argentina estallaba una de las crisis económica, política y social más importantes de su historia. El vacío de poder empujó al país a la ruina. Pero para entender el 2001 hay que retroceder en el tiempo. Carlos Menem había gobernado durante 10 años el país. Su gestión se caracterizó por las privatizaciones y las denuncias de corrupción, pero sobre todo por la convertibilidad, el régimen monetario que permitió contener la inflación y equiparó el valor de un peso con el valor de un dólar, el 1 a 1. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Hoy, la unidad nacional es más necesaria que nunca. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla. Requiero para ello el apoyo y la comprensión de todos los argentinos. Después de varias situaciones difíciles, el 10 de diciembre de 1999 asumió como presidente Fernando de la Rúa. La estabilidad económica se convirtió en el estancamiento económico, incluso deflación en algunos casos, y las medidas económicas adoptadas no hicieron nada para impedirlo. De hecho, el gobierno continuó con las políticas de contratación económica de su predecesor. La posible solución, el abandono del cambio fijo con una devaluación voluntaria del peso, se consideró un suicidio político y una receta para el desastre económico.
A finales del siglo, un espectro de monedas complementarias había surgido. La situación se iría agravando durante su mandato con una crisis humanitaria de representatividad social, económica, financiera y política. Durante las crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas, mientras que las provincias siempre habían emitido moneda complementaria en forma de bonos y letras para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo. El mantenimiento del régimen de convertibilidad provocó que esto se hiciera en una escala sin precedentes. Argentina perdió rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó. En 2001, la gente, temiendo lo peor, comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos a dólares y enviándolos al extranjero, provocando una corrida bancaria. Luego, el gobierno promulgó un conjunto de medidas informalmente conocidas como el corralito, que restringió la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Debido a este límite de indemnización y de los graves problemas que causó, en algunos casos, muchos ahorristas argentinos se enfurecieron y salieron a protestar a las calles de las ciudades más importantes del país, sobre todo en Buenos Aires. Esta forma de protesta popular, que se conoció como el cacerolazo, golpeando ollas y cacerolas, se produjeron sobre todo en 2001 y 2002. Al principio los cacerolazos fueron simplemente manifestaciones ruidosas, pero pronto se incluyó la destrucción de propiedad y los saqueos, a menudo dirigida a bancos, empresas extranjeras privatizadas y empresas estadounidenses y europeas, especialmente las más grandes. Vallas publicitarias de empresas multinacionales como Coca-Cola y otras fueron destruidas por las masas de manifestantes, y muchas empresas instalaron barreras de metal porque sus ventanas y fachadas de cristal estaban completamente rotas. Los ciudadanos se convirtieron en algo común, y los incendios también se establecieron en las principales avenidas de Buenos Aires. Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio, pero esta situación solo empeoró las cosas, ya que precipitó las violentas protestas del 19 y el 20 de diciembre del 2001 en la Plaza de Mayo, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía, lo cual terminó con varios muertos y precipitó la caída del gobierno. El 20 de diciembre, de la Rúa tuvo que salir de la Casa Rosada en un helicóptero. Muchas empresas privadas se vieron afectadas por la crisis. Varios argentinos, sin hogar y sin trabajo, optaron como salida laboral más rápida la de recolectores de cartón, más conocidos como cartoneros. Según una estimación del año 2003, entre 30.000 y 40.000 personas recolectaban cartón de la calle para ganarse la vida mediante la venta a plantas de reciclaje. Este método se tenía en cuenta como solo una de las muchas maneras de hacer frente a un país que en ese momento sufría de una tasa de desempleo del 21%, con 54% de la población debajo de la línea de pobreza y 27% en pobreza extrema. Preocupado por la profunda crisis económica, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa no hizo mucho por la promoción de los derechos humanos. En lugar de apoyar estos esfuerzos de acabar con la impunidad, su ministro de Defensa respaldó las cada vez más cuestionadas leyes de amnistía de Argentina, y el gobierno rechazó las peticiones de extradición de antiguos violadores a los derechos humanos reclamados para ser juzgados en Europa. Policías participantes en operaciones para combatir la delincuencia urbana cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Durante el año aparecieron pruebas de que la policía de Buenos Aires había hostigado y amenazado a menores por denunciar malos tratos y torturas en comisarías. Algunos de estos menores murieron posteriormente víctimas de disparos e incidentes sospechosos descritos como tiroteos. Los métodos de tortura denunciados incluían palizas, la introducción de la cabeza en bolsa de plásticos hasta que casi se producía la asfixia y el empleo de bastones eléctricos en partes sensibles del cuerpo. Técnicas de uso común cuando Argentina estaba gobernada por los militares. Quieren asaltar los negocios porque tienen hambre. Tengo negocio y me da lástima. Me piden una empanada, un pan. Me piden por favor por los chicos. Se les están muriendo. Revuelven la
basura de mi negocio. Comen de las latas, comen los fideos torcidos y retorcidos, se los ponen crudos en la boca. ¿Dónde está mi hijo?